En el hospital mi yerno firmó mi alta contra la voluntad de los médicos. Es agotador tener que cuidar de ti, dijo. Sonreí débilmente. En recepción la enfermera le entregó la factura del plan cancelado, por $287,000. Mi vida la he vivido con las manos, no con las manos limpias y delicadas de un banquero, sino con las ásperas y callosas de un obrero, las de un hombre que construyó su futuro, literal y figuradamente, ladrillo a ladrillo. Me llamo Antonio. Tengo 72 años y mis manos, que un día fueron fuertes como el acero, ahora tiemblan un poco, no de miedo, sino por el peso de los años, de los sacrificios y de una vida entera de trabajo. Fui constructor, levanté edificios, casas que servían de hogar a familias enteras, y también construí la vida de mi única hija, Sofía. Le di todo lo que pude, y aún más, para asegurarme de que nunca le faltara nada. Cuando se casó con Ricardo, un hombre de negocios con una sonrisa de tiburón, pensé que su felicidad estaba completa. Jamás imaginé que ese matrimonio sería el inicio de mi propia demolición, una que me destrozaría el corazón antes de obligarme a cimentar mi alma de nuevo. Hace unos meses mi mundo se detuvo. El médico, con una voz suave pero firme, me dio el diagnóstico: insuficiencia renal crónica. La noticia fue como un mazazo. Necesitaba un trasplante, pero en mi estado, la diálisis era el único camino a corto plazo para mantenerme con vida. La enfermedad, un fantasma que había estado acechando mi cuerpo sin dar aviso, se hizo presente en la forma de un dolor sordo y constante. Ricardo, mi yerno, se encargó de todo con una celeridad que en ese momento me pareció una muestra de amor filial. Me inscribió en un plan de salud privado, el mejor de todos según sus palabras. Y durante las siguientes semanas, mi existencia se convirtió en un torbellino de citas médicas, de agujas que buscaban mis venas y de visitas hospitalarias. Ricardo nunca faltaba. Aparecía en el hospital con un semblante serio, parecía preocupado y cariñoso, pero yo, con mis años y la experiencia de las calles, notaba algo raro en su mirada. No era empatía, era cálculo. Era la misma mirada que veía en los ojos de un comprador regateando el precio de un terreno. La verdad, como una tormenta que se acerca sin hacer ruido, se reveló en un día gris y lluvioso, como si el cielo quisiera llorar por mí. Había pasado una semana en el hospital debido a una complicación de la diálisis. Me sentía débil, con el cuerpo dolorido, pero esperanzado. El médico entró en mi habitación con una sonrisa compasiva y me habló sobre mi evolución, sobre la diálisis y sobre el tiempo que necesitaría para recuperarme por completo. Probablemente 1 o 2 semanas más, señor. Antonio, dijo. Su voz un eco de tranquilidad en la silenciosa habitación. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Ricardo, con su traje de $1,000 y su cara de superioridad, entró como un huracán. Ya he firmado el alta, doctor, anunció con una voz que no admitía réplica. El médico lo miró con incredulidad. Señor, el paciente no está en condiciones de irse. Necesita supervisión médica constante. Le he pagado las cuentas, he estado a su lado, y le diré algo. Es agotador tener que cuidar de ti. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier enfermedad. No fue la voz, sino la fría indiferencia en ella. Mi hija Sofía, que estaba a su lado, bajó la mirada. La vergüenza era palpable en su rostro, pero su silencio la delató. Estaba de acuerdo con él, o al menos, no tenía el valor de oponerse. La enfermera, una mujer de rostro amable que me había cuidado con tanto cariño, se atrevió a protestar. No es ético, señor. Su padre aún necesita cuidados. Tú no te metas. Nosotros pagamos, nosotros decidimos. Las palabras como espadas heladas me traspasaron el alma. Mi cuerpo se tensó, pero mantuve la calma. Los vi a los dos, mi hija y mi yerno, un equipo en mi contra. El plan de salud que tanto había pagado, el mejor de todos, era solo una fachada. No querían cuidarme. Querían deshacerse de mí y convertirme en un estorbo. No querían heredar un hombre enfermo que costaba dinero, sino un hombre muerto con un testamento claro. Con la enfermera ayudándome a vestirme, el mundo se movía en cámara lenta. Mis pensamientos eran una vorágine de dolor y humillación. El desprecio, el dolor de ser abandonado por mi propia carne y sangre, pero en medio de la tormenta una chispa se encendió en mi interior. No era ira, no era tristeza, era una calma calculada, una determinación helada. Me miré al espejo del baño del hospital.
El hombre que vi no era un anciano débil y moribundo, era Antonio, el constructor. El hombre que había levantado un imperio a base de trabajo y sudor, y ese hombre, ese constructor, iba a demoler el imperio de mentiras que mi yerno y mi hija habían construido. Salí de la habitación, con pasos lentos pero firmes, la espalda erguida. Ricardo y Sofía me esperaban en la recepción. Él con su sonrisa triunfal. Ella con la mirada clavada en el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. La enfermera, con el rostro triste, me entregó un sobre, una formalidad. La cuenta, señor, le dijo a Ricardo. El sobre, ligero y sin importancia, se sintió pesado en sus manos. Tenga, se lo debo. He cancelado el plan. Yo sonreí, una sonrisa débil que no llegó a mis ojos. Él no lo notó. Tan seguro de su victoria, salimos del hospital. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y la promesa de un nuevo amanecer. El viaje en el auto fue silencioso. Nadie se atrevió a hablar. Sofía no me miraba. Ricardo, por su parte, hablaba por teléfono de negocios como si nada hubiera pasado, como si el hombre que acababa de humillar no fuera su suegro. Al llegar a casa, me ayudó a bajar del auto, pero no con cuidado, sino con prisa, como si yo fuera una carga pesada que necesitaba dejar lo más rápido posible. Ponte cómodo, papá. Te traje sopa. Sus palabras sonaban huecas, vacías. Subí las escaleras despacio y me encerré en mi habitación. Me senté en mi cama, en la penumbra. Las paredes, que en otro tiempo me parecían seguras, ahora se sentían como las de una prisión. Saqué de mi mesita de noche un viejo álbum de fotos. Fotos de mis padres, de mi esposa ya fallecida, de Sofía cuando era una niña, la sonrisa de mi pequeña. Sus ojitos llenos de inocencia me hicieron ver el hombre que yo había sido, un hombre que se había desvivido por su familia, y ahora mi familia me abandonaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de frío sino de una verdad helada. El amor de mis hijos era condicional, su respeto superficial, su lealtad inexistente. Pero la tristeza no duró. Mi mente, siempre ágil para los números y las estructuras, comenzó a trabajar. Recordé las conversaciones con mi yerno, sobre los negocios que tenía, sobre el dinero que me había pedido prestado para inversiones seguras, sobre los documentos que me había hecho firmar para el bien de la familia. Empecé a reconstruir, en mi cabeza, la historia de los últimos años. Las piezas del rompecabezas, que antes no tenían sentido, empezaron a encajar, y la imagen que se formó era la de una estafa meticulosamente planeada. Abrí el sobre que la enfermera me había dado en recepción. Eran los papeles de mi alta, pero junto a ellos había un pequeño papel doblado, un sobre de color crema. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato. Era de la enfermera, la misma que me había cuidado con tanto cariño. Decía: «Señor Antonio, sé que algo no está bien. El señor Ricardo canceló el plan de salud hace 3 meses. La factura que le entregué era del hospital, no del seguro. Que Dios lo proteja». Las palabras me golpearon. 3 meses. Ricardo me había engañado durante 3 meses, haciéndome creer que tenía cobertura, mientras me utilizaba para sus propios fines. La factura de $287,000, que tanto le había dolido pagar, era un golpe de suerte. Él no lo sabía, pero ese pequeño detalle iba a ser la clave. Mi dolor se transformó en una voluntad de acero. No me iban a robar mi dignidad, no me iban a enterrar en vida. Fui a mi estudio, un cuarto que Ricardo siempre había considerado obsoleto. Allí, escondida detrás de una estantería de libros, estaba la vieja caja de seguridad. Saqué mis papeles, mi testamento, mis documentos. Con una pluma empecé a escribir. El hombre que construyó su vida ahora iba a reconstruirla, y en el proceso, iba a demoler la vida de aquellos que lo traicionaron. «Esto es solo el comienzo, mi querido Ricardo», susurré al vacío, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz o al menos la justicia estaba a mi alcance. El primer paso fue discreto, tan sutil que ni siquiera Sofía, que vivía bajo mi mismo techo, se dio cuenta. Habían pasado días desde la fatídica visita al hospital. Ricardo, con su arrogancia intacta, me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. «Papá, debes entender que el dinero no crece en los árboles», me había dicho en la cena, después de que me viera con un gesto de dolor en el rostro. «Tus gastos médicos son considerables». Yo, con la paciencia de un hombre que ha aguantado mucho, solo asentí.
comiendo la sopa que me había preparado. La sopa era lo único que toleraba mi estómago, pero su veneno, el de sus palabras, me quemaba por dentro. El primer movimiento que hice fue un viaje. Le dije a Sofía con una sonrisa cansada que necesitaba ver a un viejo amigo, un compañero de la obra de los viejos tiempos. Unas copas de vino con un viejo amigo me vendrán bien, le dije, y ella, sin darle mayor importancia, asintió. Ricardo ni siquiera levantó la vista del periódico. Ambos subestimaban al anciano obsoleto. Pensaban que con mi salud en declive, mis días de viajes y negocios habían terminado. Se equivocaron. Mi amigo Roberto no era solo un compañero de obra, era un abogado de prestigio, un hombre que había construido su carrera sobre la base de la ética y la justicia. Roberto me recibió en su oficina, un lugar que olía a cuero, a papel viejo y a la promesa de un futuro mejor. Nos sentamos, y le conté la historia completa, desde el plan de salud cancelado hasta la humillación en el hospital. Roberto, un hombre de pocas palabras, me escuchó con atención. Sus ojos se entrecerraban a medida que le revelaba cada detalle. Cuando terminé, me miró a los ojos. Antonio, te han estafado y te han robado. Han manipulado tu vida y tu dignidad. Pero no han robado tu intelecto ni tu voluntad. ¿Qué quieres hacer? Su voz era firme pero compasiva. Quiero que paguen. Respondí con calma, pero quiero que sea legal, que sea irrefutable, que su castigo sea la consecuencia directa de sus propios actos. Quiero que su castillo de naipes que tanto les costó construir se derrumbe frente a sus ojos, por sus propias manos. Le entregué los papeles del hospital, la nota de la enfermera y una carpeta llena de documentos. En ella estaban todos los registros de los préstamos que le había hecho a Ricardo, los contratos que me había hecho firmar, supuestamente para beneficio de la familia, y que yo, confiando en mi yerno, no había leído con la debida atención. Mira los contratos que me hizo firmar Roberto. Estoy seguro de que hay algo turbio. Mi intuición me dice que no son lo que parecen. El silencio en la oficina se hizo espeso, solo roto por el sonido de las hojas al ser volteadas. Pasaron los minutos, y el abogado no decía nada. Después de un rato levantó la vista, una sonrisa de sorpresa en su rostro. Antonio, eres un genio. ¿Sabes lo que firmaste aquí? Me explicó. Ricardo, en un intento por hacerse con mis bienes de forma silenciosa, me había hecho firmar un documento que supuestamente era una cesión de mis propiedades a su nombre en caso de mi muerte. Pero el documento, al ser revisado por un experto, era una trampa mucho más elaborada y perversa. No era una cesión de bienes, sino una renuncia al usufructo. Es decir, que yo, el propietario, no tenía derecho a usar, vender o alquilar mis propias propiedades. Era un limbo legal que, si era descubierto, lo expondría por fraude. Aquí está la clave, me dijo Roberto. Este contrato es nulo, no es legal, pero él no lo sabe. Él piensa que te tiene atado de manos y pies. Ahora la jugada es simple. No le vamos a decir nada. Vamos a actuar como si nada hubiera pasado, y vamos a usar su propia arrogancia en su contra. Cuando me jubilé, vendí la empresa y el dinero, que era una suma considerable, lo puse en una cuenta bancaria. Pero Ricardo, con su astucia, me había convencido de invertirlo en negocios con él. Yo, confiando en él, le había dado acceso a mis cuentas. Ahora, sin que él se enterara, moví la mayor parte de mi fortuna a un fideicomiso, una estructura legal que era inexpugnable. El dinero que quedó en la cuenta, una suma considerable pero no el total, era el cebo perfecto. Dejé lo suficiente para que Ricardo pensara que aún tenía acceso a mi capital, a la gallina de los huevos de oro. Sofía, mientras tanto, seguía con su vida normal, o al menos eso intentaba. Me hablaba con un tono condescendiente, como si fuera una niña regañando a su padre. Papá, ¿por qué no te quedas en la casa? Con tu salud es peligroso que salgas solo. Yo, con una sonrisa, le decía que tenía que ver a mis viejos amigos. La vida es corta, hija. Hay que disfrutarla. Ella, sin saber que mis viajes eran a la oficina de mi abogado, se encogía de hombros. La tensión en la casa crecía. Ricardo, con su paranoia, empezó a hacerme preguntas. ¿Qué hiciste en el banco, papá? Me llegó una notificación de una transferencia grande. ¿Moviste el dinero a otra cuenta? Yo, con la calma de un anciano, le respondí. Mi hijo, he invertido mi dinero en un negocio. Un amigo me lo ha recomendado. No te preocupes, es algo para mi futuro.
Su rostro por un instante se oscureció. Me di cuenta de que no le importaba mi futuro, sino el suyo. Papá, debiste habérmelo consultado, me dijo con un tono de indignación. Yo soy tu socio, tú eres mi yerno, yo soy el dueño. Su rostro, que antes era de indignación, se tornó en uno de ira. Me di cuenta de que mi plan estaba funcionando. Estaba sembrando la semilla de la duda, la inquietud, el miedo, y la semilla, en la tierra fértil de la avaricia, iba a crecer. Una noche, cuando Sofía se fue a dormir, me levanté de la cama, fui a mi estudio. Saqué la carpeta de documentos de la caja de seguridad. Allí en la oscuridad, con la única luz de la luna, revisé los papeles una vez más. Me di cuenta de algo más. Ricardo, en uno de sus contratos, había puesto una cláusula que me obligaba a vender mis propiedades al valor de mercado en caso de que yo, el propietario, no pudiera mantenerlas. Era una trampa perfecta. Él pensaba que, con mis problemas de salud, no podría pagar los impuestos y la hipoteca. Y entonces, me obligaría a vender. Él, como mi socio, sería el comprador, con un descuento considerable. Mi mente, la mente de un constructor, vio la grieta en su plan, y en esa grieta vi mi oportunidad. No me iba a quedar con las manos cruzadas, no iba a permitir que mi vida, mi legado, se convirtiera en las ruinas que ellos querían. Con una nueva determinación, cogí mi pluma, y en un papel, con una letra que temblaba un poco pero que era firme, escribí: La justicia es ciega, pero la memoria de un padre no lo es. Y la venganza es un plato que se sirve frío, y la telaraña que él tejió va a ser su propia cárcel. El juego había empezado, y yo, el anciano obsoleto, estaba a punto de jugar mi mejor mano. El aire de la casa se había vuelto pesado, espeso. Era una calma tensa la que precede a la tormenta en la que todo estalla. Ricardo, mi yerno, intentaba mantener la fachada de un hombre de negocios exitoso, pero sus nervios se traicionaban con pequeños gestos. La forma en que su pie golpeaba el suelo de manera incesante bajo la mesa, el tic nervioso de su ojo derecho, el sudor frío en su frente a pesar del aire acondicionado. Le había llegado una notificación del banco sobre el fideicomiso que había creado, y el dinero que creía tener a su alcance, mi fortuna, ahora era inaccesible. La irritación en su rostro era cada vez más evidente, y su sonrisa de tiburón se había transformado en una mueca de preocupación. A veces, me miraba con recelo, como si estuviera intentando descifrar un acertijo en mis ojos. Se preguntaba qué había hecho yo, el anciano obsoleto, y no tenía respuesta. Mi hija, Sofía, también estaba diferente. La vi un día, con el rostro pálido y demacrado, hablando por teléfono con su esposo en un tono bajo y lleno de ansiedad. Me di cuenta de que Ricardo no le había contado nada de la situación financiera. Estaba jugando un doble juego, usándola a ella para mantener las apariencias. Mi corazón, que un día latía por ella, ahora latía por la justicia. La oportunidad para el gran desenmascaramiento llegó en la cena de domingo. Habíamos invitado a la familia de Ricardo, a sus padres. Eran personas de alta sociedad, con un aire de superioridad que me hacía sentir incómodo. Hablaban de viajes, de inversiones, de la vida que se vive sin preocupaciones. Mi presencia, la de un viejo constructor, era un estorbo para ellos, un recordatorio de un mundo que querían olvidar. Ricardo, intentando impresionarlos, habló de sus últimos logros, de sus planes de inversión, y entonces, como si fuera una serpiente que encuentra a su presa, me miró con una sonrisa falsa. Papá, ¿qué tal si les cuentas a todos sobre el plan de inversión que hiciste con tu amigo? ¿El de los bienes raíces? Claro, mi hijo, es un plan de inversión en bienes raíces. Muy rentable. Ricardo, con su sonrisa de tiburón, me interrumpió. Sí, papá, pero les explicas a todos sobre el fideicomiso que creaste y sobre el dinero que te llevaste de la cuenta compartida. Mi padre es un experto en finanzas, seguro que te puede dar un consejo. Las miradas de todos se dirigieron a mí. Yo, con una calma que me sorprendió a mí mismo, miré a Ricardo a los ojos. Mi hijo, no hay nada que explicar. El dinero que saqué de la cuenta es mío. El fideicomiso lo creé yo, para mi futuro. Tú no tienes nada que ver con eso. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Somos socios. Hemos invertido juntos por años. Socio, dices. Ricardo, ¿qué tal si les cuentas a todos sobre el plan de salud que cancelaste? ¿Sobre la cuenta que me entregó la enfermera en el hospital? ¿Sobre la nota que me dejó?
Saqué de mi bolsillo un sobre, el mismo que la enfermera me había dado, el sobre de color crema con la nota en su interior. La enfermera, una mujer de buen corazón, me escribió una nota. Me dijo que habías cancelado el plan de salud hace 3 meses. La cuenta que pagaste, la de $287,000, no era del plan, era del hospital. Y el dinero que pagaste lo hiciste con mi tarjeta de crédito. Sus ojos, que antes eran de arrogancia, ahora eran de pánico. Papá, no mientas. ¿Por qué haces esto? Su voz, que antes era de autoridad, ahora era un grito de desesperación. Yo, con la voz firme y clara, continué. No miento. Y ahora déjame contarte algo más. El contrato que me hiciste firmar, el que supuestamente me hacía tu socio, no era un contrato de sociedad. Era una renuncia a mi usufructo y una cláusula que te permitía comprar mis propiedades a un precio irrisorio en caso de que yo no pudiera mantenerlas. Sofía, que estaba en estado de shock, se levantó y me miró. Su rostro, que antes estaba lleno de vergüenza, ahora estaba lleno de incredulidad. Papá, ¿qué estás diciendo? Y ahora va a pagar por sus crímenes. Miré a Ricardo a los ojos. Su rostro, que antes era de ira, se había transformado en uno de pánico. Roberto, mi abogado, ya ha presentado los documentos en la corte. El contrato que me hiciste firmar es nulo. Y tú, mi querido yerno, estás acusado de fraude, falsificación de documentos y robo. La policía vendrá a buscarte en cualquier momento. Sus padres, que antes lo miraban con orgullo, ahora lo miraban con horror. Su rostro se puso blanco. Papá, por favor, no hagas esto, podemos arreglarlo. Te daré el dinero. Te daré lo que quieras. Su voz, que antes era de arrogancia, ahora era un ruego. No quiero nada de ti, le respondí. Quiero mi dignidad, y quiero que pagues por tus crímenes. La justicia es ciega, pero la ley no lo es. La puerta de la casa se abrió de golpe. Eran 2 policías, habían venido por él. Los padres de Ricardo, avergonzados, se levantaron de la mesa y se fueron sin decir una palabra. Sus rostros una mezcla de horror y humillación. Sofía, con lágrimas en los ojos, me miró. Papá, ¿por qué? Me humillaste. Me trataste como un estorbo, y ahora vas a pagar por tus crímenes. La vida de Ricardo, su imperio de mentiras, se había derrumbado, y yo, el anciano obsoleto, lo había demolido. La paz, o al menos la justicia, estaba a mi alcance. El silencio que siguió a la partida de Ricardo, escoltado por la policía, fue ensordecedor. Un silencio que pesaba en el aire, que se adhería a las paredes del comedor como un fantasma invisible. Sofía se quedó de pie, con la mirada perdida en el vacío que su esposo había dejado. Su rostro, que un día fue el de mi niña, ahora era el de una mujer rota, una escultura de dolor y desconcierto. No sentí compasión, sentí una profunda tristeza por la hija que había perdido, pero no por la mujer en la que se había convertido. Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? Susurró, con la voz entrecortada por el llanto, el sonido de sus lágrimas cayendo al suelo. No te lo hice a ti, hija, respondí con calma. Me lo hice a mí mismo, me lo hiciste a mí. Y ahora la justicia nos ha alcanzado a ambos. No, esto no puede estar pasando. Pero sí ha pasado. Tu esposo, el hombre al que le confiaste tu vida, me robó, y tú, con tu silencio, fuiste su cómplice. Ahora, vas a vivir las consecuencias de tus decisiones. Mi dolor, el que había cargado por meses, se estaba disipando. Fui a mi estudio, el mismo lugar donde había tramado mi venganza. Allí, con una copa de vino en la mano, miré la luna. La luna, que había sido mi confidente en las noches de insomnio, ahora era mi testigo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Sofía, con el rostro hinchado por el llanto, me evitaba. No me hablaba. Se encerraba en su habitación como si mi presencia le recordara la traición de su esposo. Yo, con la calma de un anciano, me dedicaba a mis cosas. Iba a la oficina de Roberto, revisaba los papeles y me aseguraba de que la justicia siguiera su curso. La noticia de la caída de Ricardo se esparció como un reguero de pólvora en la sociedad. Sus padres, que antes lo miraban con orgullo, ahora lo negaban, avergonzados. Sus amigos, sus socios de negocios, lo abandonaron. El imperio que había construido, un imperio de mentiras, se derrumbó. Los bancos, al enterarse de la estafa, le quitaron todos sus activos. La casa, que era su orgullo, fue embargada, y su reputación, la que tanto había cuidado, fue destrozada. Se convirtió en un paria, un hombre sin nada, un fantasma. Una tarde, mientras leía el periódico, Sofía entró en mi estudio.
Tenía el rostro pálido y la mirada vacía. Sus ojos una mezcla de ira y desesperación. Papá, la casa la van a embargar. No tenemos dónde vivir. Es de Ricardo. Y la vas a perder. Como él perdió todo. La justicia a veces es dura. Eres un monstruo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hija. Y ahora vas a pagar por tu silencio. La miré a los ojos y le dije las palabras que me había guardado por mucho tiempo. Nunca me preguntaste cómo me sentía. Nunca me preguntaste si me dolía. Nunca te importó si yo vivía o moría. Solo te importaba el dinero, el estatus, la vida que te daba tu esposo. Y ahora lo perdiste todo. No volví a verla. Se fue de la casa, a vivir con su madre. Mi exesposa, una mujer que siempre había apoyado a Ricardo. La casa la que había construido con mis propias manos ahora era mía. Y yo, el viejo constructor, me sentía más solo que nunca, pero también más libre. La vida, sin embargo, me dio una segunda oportunidad. En medio de la soledad encontré la compañía de mis nietos. Los hijos de Sofía, que siempre habían sido un poco distantes, vinieron a vivir conmigo. Eran adolescentes, pero con un corazón noble. Me escuchaban. Me hacían preguntas sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre la historia de mi familia, y yo con la paciencia de un anciano les conté todo. Les conté la historia de mi vida, de mis sacrificios, de mi amor por ellos, y ellos, con sus ojos llenos de admiración, me abrazaron, y en ese abrazo sentí que la paz, o al menos la justicia, había llegado. Ahora, en las tardes, me siento en mi jardín. La casa que en otro tiempo se sentía como una prisión, ahora es mi refugio. Mis nietos juegan en el jardín. Sus risas son la música de mi vida. Y yo, el viejo constructor, me siento en paz. Ya no hay remordimientos, ya no hay tristeza. Solo hay la sensación de que al final, la vida te da lo que te mereces. Y yo, que un día fui humillado, ahora soy libre. Y esa libertad, esa dignidad no tiene precio. Los años que siguieron a la tormenta fueron un bálsamo para mi alma. El silencio de la casa, que antes me había parecido una prisión, ahora era un remanso de paz. Mis nietos, ya adolescentes, se convirtieron en mi mayor orgullo. Habían aprendido la lección de la vida de su abuelo. Se graduaron de la universidad, consiguieron trabajos decentes y construyeron sus propias vidas, con honestidad y trabajo duro. No se dejaron seducir por el brillo del dinero fácil, ni por la arrogancia del poder. Entendieron que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en dignidad. Yo, con mi salud recuperada, me dediqué a mis pasiones. Escribí un libro sobre mi vida, sobre mi experiencia como constructor, sobre la importancia del trabajo, de la honestidad y del respeto. Lo titulé El constructor de vidas, y se convirtió en un éxito. Me invitaron a conferencias, a programas de televisión, y mi historia se convirtió en un ejemplo de superación. Un día, mientras firmaba libros en una librería, vi a Sofía. Estaba sentada en una silla, con la cabeza gacha, con el rostro marcado por las arrugas del dolor. Se acercó a mí, con la mirada de una niña que pide perdón. «Papá», susurró con la voz rota por el llanto. «Te he buscado por años, he perdido todo. Mi esposo está en la cárcel, mi madre me abandonó, y yo no tengo a nadie». Sentí una profunda tristeza por la mujer que había perdido, por la hija que nunca regresaría. «Hija, no te busqué, porque no me necesitabas. Tú necesitabas aprender, y la vida, la gran maestra, te enseñó la lección. Lo siento, papá, lo siento mucho». Pero el abrazo no era el mismo. Era el abrazo de un padre que abraza a una extraña. «Hija, te perdono. Pero la vida a veces no perdona. Tu esposo, tu vida, tu estatus, todo se fue. Pero tú tienes la oportunidad de construir una nueva vida. Una vida de verdad, de honestidad, de dignidad». Un libro que le contaría la historia de su padre, del hombre que un día fue humillado, y que ahora era un héroe. Y yo, con una sonrisa, me senté en mi silla, con el corazón en paz. La vida de Ricardo, por su parte, se desmoronó por completo. Salió de la cárcel, pero no tenía a dónde ir. Sus padres lo repudiaron. Sus amigos lo abandonaron. Su nombre, que un día fue sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de estafa. Se convirtió en un hombre sin rumbo, un vagabundo de la sociedad, un fantasma. Yo, por el contrario, me convertí en el abuelo que siempre quise ser. Mis nietos me cuidaban, me amaban. Mi vida, que en otro tiempo se sintió como un infierno, ahora era un paraíso. En las tardes, me sentaba en mi jardín,
con una copa de vino en la mano, y pensaba en mi vida. Pensaba en las manos de un constructor, que habían levantado una casa, una familia y una vida. Pensaba en las manos, las de un hombre, que un día fueron humilladas y que ahora eran la fuente de mi felicidad. La vida, me había enseñado, es una construcción, y yo, el viejo constructor, había construido la mía con ladrillos de dignidad, de honestidad y de amor. Y ahora, en la paz de mi hogar, con el amor de mis nietos, me sentía más vivo que nunca. La justicia, la poética, la de la vida, se había cumplido. Y yo, el viejo constructor, me había asegurado de que mi legado, el de mi dignidad, perdurara para siempre.